¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Mónica García y pertenezco a la sección C. Hoy vengo a hablarles sobre un tema un poco polémico que, aparte de polémico, impactó bastante mi vida en la investigación que es sobre la igualdad de género. Esto, en las investigaciones que hice, me impactó muchísimo porque, aparte de la historia que tiene, en pleno siglo XXI, aún sigue habiendo un montón de desigualdad, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Les explico. En nuestro artículo 4 de la Constitución Política de la República establece lo siguiente, que es el derecho de igualdad y libertad. Dice: los seres humanos son libres e iguales en dignidad de derechos entre hombres y mujeres, cualquiera que sea su estado civil, y porque tienen iguales oportunidades y responsabilidades. ¿Qué quiere decir con esto? De que no importa el género o el sexo que nosotros tengamos, que vamos a ser iguales. Pero en la historia nosotros conocemos ya de que había mucho problema con las mujeres. Existía demasiada violencia hacia nosotras y había demasiada violencia, femicidios, maltratos, por el simple hecho de ser mujeres. Pero gracias a eso, a un montón de mujeres que levantaron su voz y a hombres que por supuesto apoyaron. Hoy por hoy poseemos una ley que es contra el femicidio y otras violencias hacia las mujeres. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Esta, en su artículo primero, que es el objeto de la ley, establece lo siguiente, que es garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, la protección entre las mujeres. ¿Qué quiere decir con esto? Que no importa lo que tengamos o lo que poseamos, seguimos siendo seres humanos. Yo soy una mujer trabajadora, igual que muchísimos hombres y muchísimas mujeres. Soy una hija, soy una amiga y soy una hermana que trabaja por las mismas oportunidades, por poseer mejores oportunidades. Y investigando en todo lo que transcurría este tema, me pude dar cuenta sobre una estadística bastante actual que habla sobre la diferente remuneración por los mismos trabajos entre hombres y mujeres. Actualmente en las empresas privadas sucede esto en un 30%. ¿Y por qué pasa? Porque tenemos esa mentalidad machista o feminista, donde nosotros decimos, bueno, no importa que una ingeniera civil gane un poquito menos que un ingeniero civil, estando en el mismo puesto de trabajo, en la misma compañía. ¿Por qué? Porque ella tiene un hombre que se encarga de esos gastos, porque ella posee una figura donde sabe que tiene que llenar esos requisitos, y hasta cierto punto para esos hombres también se les hace un daño psicológico, porque que caiga sobre ellos no solo mantenerse ellos, sino que mantener a otra persona, o a veces hasta 3, 4, 5, como sea su núcleo familiar de cada uno de ellos. Y si no pueden satisfacer las necesidades básicas, creen de que están haciendo un mal trabajo.
Y por eso es de que gracias a todas esas luchas que se hicieron muchísimos años atrás, tenemos ahora la posibilidad de trabajar en puestos similares a los que los hacen muchos hombres. Pero también a base de toda esa lucha que se hizo y los derechos, el campo abierto que se dejó hacia las mujeres, hay mujeres que se aprovechan de eso. Hacen un mal uso de ello. ¿Por qué razón? Porque las mujeres, al saber todas las posibilidades que tienen para perjudicar a un hombre, lo hacen simplemente por fastidiar, por una venganza, y es por la mala educación que poseemos. En una conferencia de las Naciones Unidas, Emma Watson dijo, es una frase de verdad que me encantó y fácil de analizar. Estableció de una manera bien simple que decía, el feminismo es la creencia que entre hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Y es cierto, porque al final yo como mujer seguimos teniendo los mismos derechos y las mismas, poseemos las mismas obligaciones que ellos. Porque además de trabajar, se vienen a hacer las cosas del hogar. Pero una de las cosas que más me impactó sobre toda esta investigación fue que podemos erradicar eso, pero no sucede porque en la educación familiar dentro del hogar no es la correcta. Seguimos teniendo esos aspectos machistas o esos aspectos feministas. Y así no vamos a llegar a ningún lado, sino que vamos a seguir dañando a nuestra sociedad. Es momento de que hagamos un cambio. Y esto no lo hago por llenar un requisito estudiantil, sino que lo hago también para que nos pongamos un poco la mano en la conciencia y sepamos de que hoy por hoy tenemos que cambiar y tenemos que seguir siendo personas de bien, teniendo los mismos derechos y poseyendo las mismas obligaciones de una manera igual. En una de tantas páginas que busqué y analicé, me ponía muy contenta el hecho de que el saber de que hay un gran porcentaje ahora de mujeres que estudian carreras universitarias o carreras a nivel diversificado que se creían que eran solo para hombres, y hay muchísimas mujeres en los puestos públicos, hay muchísimas mujeres que siguen haciendo el valor de la mujer muchísimo más grande como el de los hombres. Pero llegó el momento de erradicar esos pensamientos que dañan a la sociedad. Ser un poco más educados o educarnos de una mejor manera para poder nosotros seguir en una mejor sociedad para nuestras futuras familias o para nuestros futuros integrantes de nuestro país. Llegó el momento de hacer valer la ley y hacerla valer bien. Llegó el momento de darle lugar a los hombres y el mismo lugar para las mujeres. Llegó el momento de ya no seguir lastimando a los seres humanos, porque al final del día todos somos seres humanos, ya sea hombres o mujeres. Una situación tan simple y que todos conocemos por cultura general es que hay mujeres, hay niñas violadas, como también hay niños
y hay hombres que son violados. Y para ellos no hay nada quien los defienda, una ley específica para esos motivos o para esos delitos que se proporcionan en el transcurso de la vida. Porque al ser hombres o a ser mujeres, el daño físico se puede medir, pero el daño psicológico no. Llegó el momento de darle conciencia a las personas que nos rodean para que seamos de una manera igualitaria. Todas las cosas que se hacen al día a día. No por ser mujer tenés que cocinar, no por ser hombre tenés que trabajar o que tu trabajo valga más que el de una mujer. No, para nada. Todo tiene que ser de una manera igual. Entonces, me impactó muchísimo la idea de que en pleno siglo XXI sigamos teniendo estas mismas ideas de hace muchísimos años. Necesitamos cambiar, necesitamos seguir apoyando a nuestras personas que nos rodean, no importando qué género sean, porque tenemos las mismas oportunidades, porque tenemos ese momento de cambiar y ser una mejor persona. Muchísimas gracias por prestarme estos minutitos de su atención y tratar de concientizarte para ser una mejor persona. Gracias y feliz noche.